Sexo Nómada con Maranta Rubiera. Bienvenidas y bienvenidos a Sexo Nómada. Soy Maranta Rubiera y hoy estoy conversando con Martina González Veiga de Con Mucho Gusto. Hola Martina, bienvenida. Hola, bien hallada. Bienvenida de regreso al programa porque ya hemos grabado anteriormente un programa y quedó pendiente ¿no? El otro era sobre la asexualidad, que se puede conseguir siempre en la lista de Sexo Nómada. Y hoy vamos a hablar algo que hemos titulado Sexualidad sin edad. Entonces, bueno, Martina, primero que nada, recuérdanos de dónde nos estás contactando. Pues yo estoy en Santiago de Compostela, en Galicia, España, y trabajo pues en el Centro de Sexología Con Mucho Gusto y soy psicóloga especializada en sexualidad. Y aquí estoy para hablar de sexualidad sin edad. Exacto, bueno, qué bien. Bueno, primero que nada, Martina, yo creo que sería bueno definir, aparte que, bueno, vamos a explicar qué es sin edad, ¿no? Que lo llamamos así para hablar de la sexualidad en personas adultas mayores, ¿ok? Uh-huh. Ahora, ¿eso qué significa específicamente, no? ¿Qué grupo de personas incluye este término de adultas mayores? Incluye pues realmente a todas las personas hasta el final de sus días, ¿no? Digamos que un poco podemos marcar este punto pues que a lo mejor es un punto de inflexión como más físico salientable, notable en las mujeres. Habitualmente empezamos a tratar la sexualidad de las personas distintas y sobre todo la sexualidad de las mujeres a partir de que llegan al climaterio, en concreto a la menopausia, ¿no? A partir de que ha pasado un año desde que han tenido la última regla y ya no la vuelven a tener. Y yo creo que ahí está un poco el punto de inflexión física, sobre todo en las mujeres. Creo que podemos hablar desde una etapa pues que inicia pues sobre los depende, ¿no? Pero que hablamos un poco ahí desde los 50, 55 años en adelante. Parece que a partir de ahí tanto la sexualidad de las mujeres como la de los hombres no se tiene tan en cuenta. Y de hecho, pues en un módulo que imparto de educación sexual dentro de un programa de envejecimiento activo y saludable aquí en Santiago, en el Centro de Salud de Vite, las personas que componen este grupo pues son a partir de los 55 años en adelante, sin límite de edad. Y parece que es ahí un poco donde se marca el punto de inflexión y donde se deja de hablar de sexualidad o se le da un trato diferente y en la mayor parte de los casos discriminatorio. Ya. Y por ejemplo, hablamos de la mujer y en el hombre, por ejemplo, se habla de andropausia. Háblanos un poco de eso, que eso también es algo un poco hablado, ¿no? Sí, también es un tema del que se habla poco y es verdad que los hombres también experimentan cambios físicos. Claro, pues evidentemente el cuerpo va cambiando y no funciona de la misma manera a todas las edades y es cierto que físicamente pues también van experimentando cambios hormonales y cambios físicos. Eso no implica que su sexualidad vaya a ser peor, sino que lo interesante es tener herramientas para poder gestionar todos esos cambios. ¿Qué pasa? Que normalmente pues no se dan esas herramientas y además que como seguimos viviendo la sexualidad desde un punto de vista como muy genital y muy centrada en la ejecución y en el rendimiento, parece que si nuestros genitales, pues el pene a lo mejor pues empieza a tener alguna dificultad pues a la hora de la erección o algún cambio, o si las mujeres empiezan a tener dificultades con la lubricación o con la excitación, pues que ya se va a acabar nuestra vida sexual o que ya ahí pues no vamos a poder disfrutar, ¿no? De hecho, fíjate qué curioso, y esto me lo encuentro con muchos profesionales que se dedican al ámbito, pues por ejemplo, de la ginecología,
pues a veces ocurre que hay personal médico, sanitario, no todo evidentemente, pero sí que todavía hay la creencia incluso entre los profesionales muy extendida de que las mujeres cuando llegan a los 50 pues se acaba su deseo, ¿no? Es como un mito que sobrevuela ahí y que incluso confirman a veces los profesionales en las consultas. Es como que llega una edad en la que todo se acaba. Y esto también afecta a los hombres, ¿no? Pues hay momentos que puede ocurrir que todos estos cambios, pues también que se producen a nivel físico y hormonal, pues que también nos generen momentos de inestabilidad emocional, de preocupación, pues a veces dificultades para dormir, estamos un poco más sensibles o más irritables, pues nuestro cuerpo se reajusta y nos tenemos que adaptar a todos estos cambios, y también a veces tienen esa sensación de pues ya no tengo la misma potencia sexual que antes, con lo cual esto ya es como un poco el principio del fin, ¿no? Parece que en relación a la sexualidad, cuando nos hacemos mayores, pues que todo va a peor. Hay como una visión todavía extendida muy negativa, o incluso a veces lo que ocurre es que se piensa que no existe, que las personas mayores pues que no tienen sexualidad. Entonces ni se habla de ello, ni se introducen los programas que tienen que ver con la salud y el bienestar integral de las personas, ni se trata bien en las residencias, en los centros, o los propios familiares de las personas mayores pues no tienen en cuenta esto a la hora pues mismo de las habitaciones en las que duermen, si duermen en casa, pues por ejemplo, si conviven con hijos, hijas y demás, ¿no? Es algo que no se tiene en cuenta, que se invisibiliza, y lo que hace es que las personas mayores pues no tengan ningún tipo de información ni de qué está pasando con su cuerpo, ni de qué herramientas pueden tener para gestionar su sexualidad de una mejor manera, y la verdad que esto realmente es lo que genera grandes dificultades en las personas. Ya. Y entonces, un poco para cerrar esto de la parte fisiológica, ¿no? Dices, para aclarar un poco a los oyentes, ¿no? En la mujer, digamos, la menopausia, que es algo muy conocido y es algo muy visible, digamos así, no muy evidente a nivel fisiológico. En el hombre sí hay un cambio, pero quizás no hay un punto de inflexión tan claro. ¿Correcto? Efectivamente, claro, sí, no es algo como tan drástico como en el caso de las mujeres, ¿no? Y que tiene un impacto pues hormonal y físico tan notable, y que también evidentemente va a depender de cada persona, y que también va a influir ahí el contexto, la experiencia previa y las vivencias previas sobre la sexualidad, la autoestima, un montón de circunstancias, ¿no? Claro. Sí es verdad que en el caso de los hombres ese cambio físico pues no se produce igual que en las mujeres, pero sí, por ejemplo, pues también se producen cambios como en el nivel de la testosterona disponible, ¿no? Pues también ahí se observa una bajada de la testosterona. También va a depender pues de cada persona, ¿no? Pues de las condiciones físicas, de salud, de un montón de cosas. Sí que es verdad que también pues con la edad a veces, según cómo estemos físicamente, pues también se van produciendo pues achaques, dificultades, o a veces pues enfermedades relacionadas con la edad, que también pueden influir en la sexualidad o la toma de medicamentos. O sea, va a haber muchos factores que pueden influir ahí y sobre los que no se ofrece información a las personas adultas mayores. Claro. O sea, como todo, siempre la sexualidad parece ser la cenicienta, ¿no? De la salud de las personas, ¿no? Del vivir de las personas, ¿no? Siempre queda como relegada en segundo plano, ¿no? Efectivamente, cuando es algo tan importante que forma parte de nosotros y de nosotras a lo largo de toda la vida. Y es una parte, una dimensión de nuestra persona, y sí, sigue sin tenerse en cuenta, y además de no tenerse en cuenta, pues se suele tratar bastante mal. Sí, totalmente. Bueno, Martina, vamos a ver una pequeña pausa y ya volvemos con este tema de sexualidad sin edad, ¿vale? Sexo nómada.
estamos regresando a Sexo Nómada y hoy estamos hablando de sexualidad sin edad, es decir, sexualidad de personas adultas mayores, que bueno, eso digamos también el término, ¿no? Estuvimos hablando un poco con Martina antes para ver cómo nombrar a este grupo de personas, ¿no? Ya no se usa la tercera edad por el tema de la longevidad, ¿no? Digamos, o por el tema de cómo estamos viviendo las edades, ¿no? Hoy en día. Y entonces estamos hablando de personas adultas mayores, pero bueno, ya antes definimos un poco quién puede pertenecer a este grupo. De todas maneras, antes de seguir, porque tengo varias preguntitas, pero quería que Martina hablara de un programa que se da en la zona donde ella está, en España, y bueno, explícanos un poquito de eso. Vale, pues yo participo, esta ya es la 9ª edición del programa, yo llevo participando 3 en un programa que se realiza aquí en Santiago de Compostela, en el Centro de Salud de Vite, que está dirigido por Isabel Redondo Zambrano, y que es un programa de envejecimiento adulto y saludable. Entonces es un programa que se realiza a lo largo de varios meses durante el año y en el que se tratan un montón de temas. Y en este programa se ha incluido la sexualidad. Yo imparto un módulo de sexualidad para las personas mayores, pues a partir de los 55 años en adelante. Y es algo que se hace en muy pocos sitios. De hecho, es bastante infrecuente, por desgracia, que dentro de los programas dirigidos a las personas mayores se tenga en cuenta pues la sexualidad, ¿no? Es como que se habla de memoria, de cuidados físicos, de no sé qué, pero no se habla del tema sexual. Y esto es algo bastante relevante y que se debería de visibilizar más y promover, ¿no? Para mí es fantástico que se aborde este tema. De hecho, se ve el interés de las personas al respecto y el módulo de sexualidad ha sido uno de los módulos que ha tenido mucho éxito, que les ha gustado, que les ha llamado muchísimo la atención, precisamente pues porque demandan esa información, porque necesitan y quieren saber y nadie les habla de eso, les proporciona información. Algo que hice fue un buzón de preguntas antes para que de manera anónima, como sé que a veces cuesta preguntar y hablar de estas cuestiones, pues pudiesen expresar sus inquietudes y hacerme preguntas y yo resolverlas pues a lo largo del módulo, pues según iba explicando y hablando de diferentes puntos importantes sobre la sexualidad, pues también ir resolviendo sus inquietudes y sus dudas. Y la verdad que fue fantástico, participaron un montón y expresaban inquietudes pues tanto en relación a los cambios físicos como y si te quedas sin pareja, cómo puedes gestionar pues tus complejillos y tus cosas y volver a iniciar una relación de pareja cuando eres mayor o iniciar relaciones sexuales, cómo poder disfrutar de la sexualidad en solitario también, qué haces tú sola o tú solo, cómo puedo enriquecer mi sexualidad, qué pasa si tienes algún tipo de enfermedad y la medicación pues dificulta, por ejemplo, tu erección. Un montón de preguntas y de inquietudes relacionadas con la sexualidad que realmente te das cuenta de que nadie les resuelve. Sí, de que no hay, bueno, no tenemos herramientas, ¿no? Bueno, porque seguramente es otro de esos temas oscuros, o sí, tabú, ni siquiera tabú, simplemente ignorados, ¿no? Y por ejemplo, estos módulos que dices son en formato charla, o sea, las personas hacen estas preguntas y se conversa, se hace una charla, o también hay actividades. Sí, yo lo intento hacer lo más interactivo posible, entonces lo planteo formato taller, ¿no? Con parte teórica y que también de manera divertida, pues a través de actividades, pues también pueda ser más dinámico o más práctico, ¿no? Pues de juegos, por ejemplo, que tienen que ver con los sentidos,
también que sea interactivo y que puedan plantearme, pues eso, debatir, plantearme sus inquietudes, incluso que me puedan aportar. Por ejemplo, hicimos un listado de ideas erótico-festivas, de cosas que a ellos y a ellas les ocurrían para enriquecer la sexualidad. Ajá. Claro, que es que también yo aprendo muchísimo en estos módulos, Claro. ¿no? Porque, claro, parece como que los mayores o las mayores que no saben, cuando muchas veces tienen un montón de sabiduría y de cosas que aportarnos a nosotros también en relación a su vivencia de la sexualidad. Y la verdad que salieron ideas pues ahí súper interesantes también, y hablaban de bailes sexys, cosas eróticas, de seducción, de pues un paseo a la luz de la luna, preparar una cena, o sea, un montón de ideas interesantes, ver cosas eróticas, pelis eróticas, muchas cosas, ¿no? Que están ahí, que realmente también tienen grandes ideas y muchos recursos. Y a veces lo que ocurre es que a las personas mayores las infantilizamos un poco, ¿no? Hablamos desde el edadismo, desde la discriminación a las personas mayores, y también como desde un punto de vista como más infantil, ¿no? Y esto, claro, nos hace no establecer relaciones horizontales con estas personas y establecer relaciones pues desde el yo sé, tú no sabes, o desde el bromear a veces incluso con las preguntas que hacen, o con si le gusta no sé quién o le gusta no sé cuánto, ¿no? Como que a veces infantilizamos y como que ridiculizamos, o se trata de una manera pues más infantil e inadecuada pues la sexualidad en las personas mayores, y creo que es algo que hay que empezar a ser conscientes y a cambiar, y tener en cuenta que estas personas pues también han vivido un contexto diferente pues al nuestro, el de otras generaciones, que han tenido experiencias vitales distintas. Dentro de todo este contexto social, cultural y económico, pues cada persona es un mundo diferente. Entonces creo que es importante también hablar desde el respeto, no tratar de imponer, sino adaptar las herramientas a cada persona, tener en cuenta siempre sus valores, que es algo fundamental, también importante, ¿no? Hablar desde el respeto siempre, sin tratar de imponer o de, pues tú tienes que hacer X o tú tienes que hacer esto otro, sino proporcionar herramientas adecuadas a las personas y que cada persona pues decida lo que quiere hacer con esas herramientas. Claro, además que bueno, hay un dicho que se usa mucho en Venezuela, ¿no? Que es más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Pues también tienen un montón de experiencias vitales. Exactamente, que, o sea, son personas que de alguna manera llevan años viviendo su sexualidad de una manera o de otra, ¿no? Efectivamente, y que nadie sabe más de su sexualidad que uno y una mismo. Claro. O sea, nadie sabe más de tu sexualidad que tú. Claro. Y por ejemplo pasa ahora, ¿no? Ahorita están entrando justamente en este grupo personas, por ejemplo, que vivieron la etapa del 68, de la liberación sexual, ¿no? Entonces quizás son personas que han experimentado muchísimo más de lo que los jóvenes de hoy en día hacen, ¿no? Bueno, y ahí hay de todo. Yo lo que me encuentro es lo contrario, más época de represión. Ah, claro, depende del lugar, ¿no? Como claro, depende del lugar. Aquí, claro, concretamente, pues en Galicia lo que me encuentro pues es personas mayores pues que no han tenido información, incluso que la información que se les ha dado pues ha sido equivocada. Recuerdo a una de mis abuelas, ¿no? De hecho, que tuvo pues 8 hijos, y que ella decía, claro, es que a mí lo que me explicaban era que tenía que mantener relaciones sexuales pues en unas fechas concretas para no quedarme embarazada, y al final esas fechas que le habían dado a ella eran las épocas fértiles, o sea, los periodos del ciclo más fértiles, ¿no? Por ejemplo, no
Claro, o pues muchas personas que a lo mejor pues que les da mucho pudor pues encender la luz, mostrar su cuerpo, desconocimiento total del cuerpo. Bueno, hoy en día arrastramos el desconocimiento de los genitales de las mujeres, pues tiempo atrás todavía era mucho más y no se tenía tanto en cuenta pues eso, toda la sexualidad de las mujeres. Había muchísima desinformación. Claro. En el curso este hecho había una mujer de 80 y pico años que estaba como alucinando, como bueno, nunca pensé que a esta edad iba yo a saber todo esto, ¿no? O a tener todos estos conocimientos. No, claro, porque es que realmente no, ya hoy en día todavía cuesta que te llegue toda esa información, pues todavía era peor y la discriminación sobre las mujeres está ahí, el no pensar en el placer de las mujeres. Eso es algo que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que ha influido mucho también. Claro, claro. Entonces, fíjate, interesante también eso, ¿no? Esas diferencias culturales, ¿no? Claro. Dependiendo de la etapa histórica que se ha vivido, pues se ha tenido un tipo de sexualidad u otra, ¿no? Qué interesante. Claro. Y es importante entender eso, ¿no? A la hora de abordar la sexualidad de las personas, claro. Claro. A su historia psicosexual también. Claro, claro. Bueno, Martina, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Sexo Nómada. Sexo Nómada. Aquí estamos regresando a Sexo Nómada. Hoy estoy conversando con Martina González Veiga, con mucho gusto, que nos contacta desde Santiago de Compostela, en España. Y bueno, hablando de sexualidad sin edad, de sexualidad en personas adultas mayores. Una cosa que, bueno, a mí es un tema que me interesa también a nivel personal. Yo por una cuestión fisiológica, digamos que estoy entrando en menopausia prematura, ¿no? Por una operación, y entonces claro, ese punto de inflexión que hablábamos antes a mí se me está adelantando, ¿no? Y bueno, me siento afortunada que, bueno, por mi historia personal, como decíamos antes, yo ya he ido desarrollando estas otras herramientas, ¿no? Que bueno, que me están permitiendo enfrentar todos estos cambios, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que, bueno, es una etapa de cambios impresionante. Esto parece una segunda adolescencia. Claro, es que es una revolución ahí, claro. Es una revolución total y realmente si uno no está preparado, pues sí, seguramente se puede vivir muy mal, ¿no? Entonces, quizás enfocándolo, viéndolo como un periodo de cambios y como una, bueno, yo la estoy llamando la segunda adolescencia, ¿no? Porque es todo como que va cambiando todo muy rápido, ¿no? Y como que está entrando el cuerpo en una nueva fase, ¿no? De vida, ¿no? Efectivamente. Y entonces está el tema, por ejemplo, un tema que bueno, trato yo también mucho en mis talleres, pero desde hace ya tiempo, ¿no? Eso de explorar la sexualidad más allá de la genitalidad, ¿no? Me parece un tema, bueno, importantísimo, un poco tú ya lo has nombrado, ¿no? Eso ¿cómo lo toman las personas que participan en tus módulos o en tus talleres? Pues la verdad que a veces nos cuesta un poco, ¿no? Es decir, siempre digo que hay un proceso de desaprendizaje al respecto, porque llevamos muchos años con el mensaje encima de que la sexualidad pues tiene una serie de pautas y que termina con el coito y que llega al orgasmo la mujer y después llega al orgasmo el hombre, y esto lo llevamos ahí como la relación ideal, súper interiorizado, y a veces pues nos cuesta desaprender este discurso, pero una vez que eres consciente de que realmente ese modelo es disfuncional, porque igual que no se nos ocurre pensar que a todo el mundo pues le pueda gustar el mismo tipo de comida o pueda tener las mismas aficiones,
pues obvio que no a todas las personas les va a funcionar lo mismo, les va a gustar lo mismo en el terreno de la sexualidad. Entonces lo primero es ser consciente de que eso pues no es un modelo que funcione y que cada persona tiene que encontrar lo que le va bien. Eso en general, y además referido a la edad, pues que todo el cuerpo tiene capacidad de sentir desde la cabeza hasta los pies, que el órgano sexual más importante está entre las 2 orejas y que realmente es una etapa fantástica para redescubrir el cuerpo y para redescubrir otras dimensiones de la sexualidad, como puede ser la comunicación a través del cuerpo con la otra persona y la conexión, ¿no? Y también con una misma y con uno mismo. Y creo que es muy interesante, pues eso, cuando vamos siendo conscientes de todo esto y vamos a dejar de centrarnos en hacer y nos centramos en sentir. Y a través del juego y de una manera divertida y lúdica, empezar a explorar el cuerpo y empezar a explorarlo desde otra perspectiva, ¿no? Desde una manera pues más tranquila, con más calma, de empezar a saborear. Yo digo que a partir de una determinada edad, pues a lo mejor empiezas a tomar también más conciencia de la calma. Y en lugar de ir a toda pastilla y a toda prisa, pues a lo mejor como en una etapa más juvenil, aprendes a saborear. Entonces esto también es trasladable a la sexualidad, aprender a saborear la sexualidad y aprender a saborear todo y a disfrutar de todo el cuerpo y a redescubrirse. A veces cuando nos encontramos dificultades en la sexualidad, como puede ser pues eso, dificultades con nuestros genitales o que no funcionen de la manera que nos gustaría, supone una gran oportunidad para sensibilizar y redescubrir todo el cuerpo y toda esa parte de juego también. Entonces dejamos de centrarnos en una sola franja corporal y empezamos a centrarnos en una franja mucho más extensa del cuerpo que a lo mejor pues que teníamos un poco más descuidada o abandonada, y empezamos a descubrir que tenemos mucha más capacidad de sentir y de disfrutar de la que pensábamos. Entonces creo que puede ser una gran oportunidad para el descubrimiento y para disfrutar incluso más que antes de la sexualidad. Sí, después, aparte que bueno, estoy de acuerdo con eso, y creo que también hay otro factor que estoy viendo en mí y que veo en otras personas, es que uno a esta edad ya tiene como que le vale un poco menos como la opinión un poco de las otras personas, ¿no? Y yo a menos lo siento, ¿no? Como que se puede estar menos preocupado en eso, ¿no? El rendimiento, de lo que dirán, ¿no? Y también lo escuché también en una entrevista que me pasaste, ¿no? Sí, efectivamente, claro. Sí es verdad que ahí se produce un punto de inflexión y que se ve muchas veces también en mujeres, ¿no? Pues que a lo mejor antes estabas más preocupada, pues que si el complejillo de aquí, de allá, que si el Michelin, que si la celulitis, y se produce ahí un punto de inflexión también, además de aceptación corporal y de empezar a disfrutar más del cuerpo ya sin estar pendiente porque es verdad que aprendes que tu cuerpo puede sentir y que de la manera que es decir, tenga la forma que tenga o esté como esté, ¿no? Entonces que puedes disfrutar y que eres deseable, tengas un Michelin o tengas celulitis o lo que sea, ¿no? Que tú puedes ser súper deseable igualmente. Entonces eso sí que tiene un impacto a la hora del disfrute, o sea, cuando tú te despreocupas y esa parte ya no te condiciona y te la quitas de encima y ya no te pesa y te centras solo en disfrutar y aceptas tu cuerpo y lo quieres y lo gozas, pues todo es mucho más sencillo y todo es mucho más placentero. Y también se produce ahí a veces un punto de inflexión en el sentido de pues que yo lo veo sobre todo en la parte de las mujeres también, ¿no?
pues llevo toda una vida dedicada al cuidado, dedicada a los demás, a estar pendiente de todo, y como que es este momento de rebeldía de, pues es el momento de empezar a pensar en mí, es el momento de empezar a pensar en mi disfrute, de empezar a pensar en mis cosas, de cuidarme, de tomarme tiempo para mí. Y incluso pues de personas también, hombres y mujeres, que encuentran ahí un punto de inflexión de, pues yo ahora quiero reivindicar mi placer y pensar en mi placer y aprovechar los recursos disponibles para disfrutar más y empezar a disfrutar de mí, a pensar en mí. E incluso pues hay gente que empieza a repuntar ahí su sexualidad y a tener una vida sexual pues más activa también, ¿no? O sea, que se pueden dar todas las circunstancias, que va a influir mucho pues esa aceptación también corporal y pues tener más tiempo también. Claro. O sea, que puede resultar en realidad en una fase bastante liberatoria, ¿no? En ese sentido, más que otra cosa, que eso me parece súper interesante. Uh-huh. Bueno, Martina, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con la última parte de Sexo Nómada. Sexo Nómada. Aquí estamos conversando con Martina González Vega de Con Mucho Gusto sobre la sexualidad en personas adultas mayores. Y bueno, Martina, otra cosa, bueno, que un poco la hemos nombrado a nivel de diversidad, ¿no? Pero también la diversidad sexual incluye toda una serie de identidades y de géneros, ¿no? Que seguramente se proyectarán también en esa fase de la vida, ¿no? Obviamente. Claro, no dejas de ser tú, efectivamente. Y sí. Sí que es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Por ejemplo, se presupone, y esto se ve mucho también desde el ámbito sanitario y en general en la sociedad, se presupone que tú eres heterosexual hasta que se demuestre lo contrario. Entonces es verdad que eso condiciona también la información que se les va a proporcionar a las personas, las herramientas y el trato, claro. Que al final, si tú presupones que todo el mundo es heterosexual, pues vas a discriminar y a invisibilizar a muchas personas. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué pasa con las personas mayores que son gays, lesbianas, transexuales, incluso con personas mayores que se atreven a empezar a visibilizar que son trans o que son gays cuando se hacen mayores, porque han vivido una época a lo mejor de mucha represión en la que era muy difícil, mucho más que ahora, pues a lo mejor visibilizarse o hacer toda esa transición o realizar ese proceso y deciden hacerlo cuando son mayores. Es muy importante que tengan apoyos y recursos para poder hacerlo y para poder vivirse de manera libre y satisfactoria. ¿Y qué pasa con las personas mayores que tienen relaciones poliamorosas? O con las personas mayores que tienen sexualidades no convencionales. ¿Y qué pasa si esas personas están en una residencia? ¿Qué recursos tienen? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué trato tienen? ¿No? Son temas que son muy, muy importantes. Claro. Y eso, por ejemplo, hablando de esa proyección, ¿no? De la vida, cómo va avanzando y que obviamente cada quien tiene su historia. Tú notas, por ejemplo, que la manera en que viven la sexualidad, por ejemplo, una persona mayor que indaga su sexualidad, que juega con ella, ¿es una persona que también lo hizo de joven o no? ¿Cómo ves tú eso? La mayoría de las personas, ¿cómo? Claro, es verdad que claro que sí, que nuestra mochila sexual y nuestras experiencias previas y el cómo haya sido nuestra vivencia de la sexualidad a lo largo de la vida es un predictor, ¿no? De cómo puede ser también nuestra sexualidad cuando somos adultos y adultas mayores. Sí es verdad que eso está ahí y que va a tener su influencia.
Esto no significa que la sexualidad no sea algo que evoluciona y que cambia y que fluctúa y que va cambiando con nosotros y con nosotras, que no pueda ser diferente y que no pueda ser de otra manera, o incluso que no pueda mejorar cuando nos hacemos mayores. Pero sí es verdad que nuestra mochilita sexual, pues que va a estar ahí, que va a tener su influencia y que va a tener, va a ser diferente, pues también si tú tienes tu mochila y te apetece pues trabajártela y enfocar tu sexualidad de otra manera o no, y si esa mochila te va bien o si esa mochila no te va bien. Claro. Pero sí es verdad que claro que tiene influencia, pues todo lo que vamos viviendo a lo largo de la vida, por supuesto. Claro, quizás aprovechar esta fase de inflexión, esta fase de cambios para modificar eso o no, o aprovecharlo, ¿no? Está bonito. Claro. Bonito darnos a tener una excusa, digámoslo así, ¿no? Para eso, ¿no? Para crecer. Claro. Y bueno, yo quisiera terminar este episodio con un poco de ideas, ¿no? Que también comentaste antes, que incluso las personas que participan en los talleres tienen ideas muy originales. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja con juguetes eróticos, ¿no? Y hace encuentros tipo topper sex, ¿no? Que va a las casas. Y bueno, me comenta que tiene un grupo de personas, exacto, entre los 60 y 70 años, que son unos clientes fijos de ella y bueno, se hacen sus reuniones, ella va, compran toda una cantidad de juguetes, se divierte muchísimo, ¿no? Eso, por ejemplo, es una idea, ¿no? Pero seguramente hay muchas otras cosas divertidas que hacer. No sé si tienes alguna tú que puedas compartir. Sí, de hecho yo también me lo encuentro, ¿no? También hago actividades, talleres con juguetería y también me lo encuentro en consulta. Hay personas mayores que vienen, tengo gente en consulta de 70 años, de 70 y pico, cerca de los 80, que vienen a consultar y que vienen a solicitar recursos también para enriquecer y para mejorar su vida sexual. Es decir, que sí que tienen ese interés y que sí que lo buscan. Y además, lo que dices tú, pues a veces incluso es mucho más divertido y enriquecedor, porque es verdad que hay como esa desinhibición muchas veces a la hora de hablar de la sexualidad o de expresarte, ¿no? Una vez que tú rompes y que abres el canal de comunicación, es muy rico y es muy divertido, porque a veces incluso se cortan mucho menos que la gente joven. Exacto. A la hora de contar historias, de hablar, de desinhibirse, y la verdad que es tremendamente enriquecedor y divertido, y por supuesto que también se interesan muchas personas pues por la juguetería y por otro tipo de cosas. Yo creo que lo importante es entender que hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas y que todas son respetables, entonces que cada persona haga lo que le haga feliz y que esa es la buena, ¿no? Esa es la forma adecuada, la de cada persona. Eso sí, siempre y cuando puedan tener las herramientas necesarias a su disposición. Es necesario que tengan el conocimiento, que tengan la información, que tengan las herramientas para poder elegir lo que mejor les va. Pensar en las ventajas de la sexualidad madura también, ¿no? Pues por ejemplo, que tenemos menos, digamos que no vamos tanto a la sexualidad como a ese sexo pues más finalista o de descarga, ¿no? Entonces esto también nos dará mayor control sobre la sexualidad, la excitación. Podemos aprovechar que la excitación sea más lenta para alargar los placeres y el disfrute, para jugar con todo el cuerpo. A mí me gustan mucho todos los juegos que potencian los sentidos, vendarse los ojos, jugar con poder experimentar pues a lo mejor con las restricciones, con la privación de la vista o la privación del oído, ir despertando todos los sentidos del cuerpo, jugar con el contacto con la piel, con probar diferentes cosas. Tú tienes los ojos vendados, pues cualquier objeto que tienes en casa puede ser muy erótico y generar sensaciones diferentes en la piel, pues desde una cuchara hasta un vaso con agua salpicándote por el cuerpo desnudo, hasta un fular. O sea, tenemos un montón de recursos a nuestra disposición. Entonces yo siempre invito a tirar de imaginación,
que tenemos más recursos disponibles de los que pensamos, y a entender el sexo como las relaciones eróticas como algo lúdico también, ¿no? Divertido, que si nos echamos una risa, pues está fenomenal. También aprender a disfrutar eso de todo el cuerpo, aprovechar ese conocimiento que tenemos y esa ruptura, pues un poco de las inhibiciones para comunicarnos más, hablar más, redescubrir nuestro mapa erótico y sacarle más partido. Aprovechar pues que también a lo mejor pues tenemos menos preocupación, bueno, que vamos a tener menos preocupación obviamente pues por el embarazo. Esto es importante. Que no haya embarazo no significa que no haya infecciones de transmisión sexual, con lo cual también es importante proporcionarles a las personas mayores los recursos y que tengan en cuenta que hay recursos para practicar un sexo seguro y tener más disfrute por ello, ¿no? Claro. También ofrecerles pues herramientas, lo que decías tú, de juguetería, de lo que haya a su disposición sin imponer, pero sí que conozcan y que puedan sacarle el máximo partido a todas las herramientas. En definitiva, pues que el placer no se arruga y que es muy importante quererse, mimarse, dedicarse tiempo, que también la autoestimulación puede ser una experiencia fantástica, y en el caso de las mujeres pues redescubrir ahí o descubrir por ejemplo pues el clítoris, que es algo que se mantiene ahí bastante bien a lo largo del tiempo, y eso es un punto muy interesante. Erotizarse, no dejar de seducirse también, seducirse para seducir, investigar, experimentar y pedir ayuda, es decir, a los profesionales y a las profesionales de la sanidad y de la salud pues les cuesta a veces hablar de todo esto y les cuesta ofrecer información sobre sexualidad porque por desgracia todavía pues no tenemos la formación implantada suficiente. Entonces yo siempre invito a las personas mayores a que lo reivindiquen, porque claro, si lo piden, si preguntan, si lo reivindican, pues al final acabarán, los profesionales tendrán que empezar a formarse más o a buscar información o a poder proporcionarles esos recursos. Claro, adaptarse y hacerle caso a los mayores en ese sentido, ¿no? Efectivamente, claro, si es que al final todas las personas con suerte nos vamos a hacer mayores, ¿no? Y creo que es algo de lo que tenemos que tomar conciencia. Cuanto más trabajemos en pro de una mejor vivencia de la sexualidad de las personas mayores ahora, mejor será nuestra sexualidad también en el futuro. Claro, es decir, claro, todas las personas se van a hacer mayores. Claro, sí, claro. Todo va bien. Sí, todo va bien. Bueno, Martina, pues nada, el mensaje siempre sale al final aquí en este programa, que bueno, a divertirse. Efectivamente. Y bueno, si rapidito quieres decir cómo se pueden contactar contigo, o si alguien te busca. Pues la forma más fácil de encontrarme es entrar en mi web personal, que es www.martinagonzalezveiga.com, y ahí está mi teléfono de contacto, correo, redes sociales. Entonces es la forma más sencilla de ver un poco pues todo lo que hago y de contactar conmigo. Perfecto, y aquí abajo también del programa vamos a poner el link. Y bueno, se ha acabado el tiempo, como siempre vuela. Muchas gracias por estar con nosotros en Sexo Nómada, Martina, y espero hasta la próxima pronto. Un placer, gracias a ti. Sexo Nómada.